Está Guerra García. El tema de adelanto de elecciones, qué dice el reglamento del Congreso, puede o no puede volver a debatirse este asunto, qué posibilidades hay finalmente de que se concrete o no un cronograma para 23 o para el 2024. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, doctor. En la práctica, ¿es viable? ¿Cuán viable es? Existe, el señor Guerra García nos decía que gracias precisamente a este proyecto que introdujo Fuerza Popular, es que ahora este tendal que tenía solamente un palito, ahora puede tener dos, o la posibilidad finalmente de alcanzarse ese objetivo para adelantar las elecciones, algo que estaba bloqueado desde un inicio. El señor, por otro lado, López Aliaga ha dicho que esto nació muerto, que este intento por adelantar las elecciones ha nacido muerto. Y esa es la percepción que poco a poco va quedando con estos retrasos. Antonio Machado decía, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Y parece que el presidente de la Comisión de Constitución está pensando al revés. El artículo 206 de la Constitución dice claramente que la reforma constitucional se aprueba con 66 votos más referéndum. ¿Se puede obviar el referéndum? Sí, con 87 votos en una legislatura más 87 votos en una segunda legislatura. Cuando Fernando y Tumávila preguntan, claramente ya había una fecha. Abril 2024, aprobada con más de 66 votos. Si es que en la siguiente legislatura no se hubiese llegado a los 87... ¿Qué era lo que dice, qué era lo que ha sugerido el señor Guerra García cuando dice no se iba a lograr eso? Ya habíamos conversado con los voceros de las distintas bancadas. Y su metáfora del tendal, que nunca la comprendí, igual íbamos a ir a referéndum. Igual íbamos a referéndum y se aprobaba la reforma para abril 2024. Hoy no hay nada. Nada de eso. ¿Qué queda a los tiempos? Bueno, no se puede discutir nada porque ha quedado una reconsideración. Y como bien dice el reglamento del Congreso, una vez que un tema, un dictamen sobre una materia es archivado en el Pleno, el presidente del Congreso no puede someter a debate una materia igual o parecida durante un año. El año del parlamentario termina en julio 2023. Ese es el veto que existe. ¿Se puede levantar ese veto, esa prohibición? Sí, y se ha levantado en la última sesión del Pleno, con 66 votos. Pero nada más, y se levanta ese veto y inmediatamente el parlamentario Montoya presenta una reconsideración de levantamiento de ese veto. Sí. Queda congelado todo. Y lo ha reconocido el presidente de la Comisión de Constitución, todo está congelado hasta que en marzo, que empieza la siguiente legislatura, se vote esa reconsideración, si prospera o no. Hoy no hay fecha, no hay nada. Pero en el supuesto que se aprobase en la nueva legislatura que empieza en marzo, en la Comisión de Constitución, posteriormente en el Pleno, irían pasando varias semanas, que las elecciones sean en el 2023, no nos haría lo... Son ya las 8:52, continuamos conversando a esta hora en Ampliación de Noticias con el abogado Alejandro Rospigliosi. Él ha sido jefe del Comité de Asesores de la Presidencia del Congreso. Muy bien, nos decía usted que entonces, si somos optimistas, sí se podría, existe una posibilidad real de tener elecciones adelantadas al 24, pero sin duda tendría que pasarse por un referéndum, ¿no? Dadas las circunstancias actuales de falta de consenso en el Congreso. Así es, y que exista voluntad política, ¿no? Voluntad política para destrabar la situación procesal parlamentaria en la que nos encontramos y llegar a los 66 votos por lo menos. Si no hay voluntad política, si no hay votos, no se va a lograr nada, ¿no? Ahora, la votación del viernes para que se volviera a tocar este tema consiguió, ¿no?, finalmente unos 65, 66 votos, si no me equivoco y no me falla la memoria. Eso quiere decir que podría encontrarse, es viable que se pueda conseguir 66 votos de congresistas. No hablemos de 87, eso parece casi imposible. Sí, pero la volatilidad también de votos, un día votan de una manera, otro día cambian de opinión, y creo que todo está sujeto a que exista voluntad política, es lo principal. Sí, pero la voluntad política tiene que coexistir con plazos y con reglamentos respetados. Por eso queríamos hacernos una idea. Si es que la Comisión de Constitución hace su trabajo y elabora un dictamen que es publicado, se esperan los 7 días de ley, pasa a ser discutido en el Pleno y se aprueba en la primera quincena de marzo, en el mejor de los casos, y se aprueba más de 66 votos, ¿qué plazo se abre como posibilidad para que hayan elecciones en abril? Porque esto sería en marzo, es decir, 13 meses antes de la fecha. Y en el medio hay que hacer un referéndum. Así es. Si en marzo primero se vota, primer paso, la reconsideración del señor Montoya en el Pleno.
Segundo paso, la Comisión de Constitución construya un dictamen, lo debata y lo apruebe. Tercer paso, ese dictamen se publica en la página web del Congreso y sube al Pleno. Y en el Pleno se debata y se apruebe por lo menos con 66 votos. Entonces, esas etapas, séquito procesal parlamentario y posteriormente, si no se llega a una segunda votación en la siguiente legislatura, de frente ir al referéndum. Pero ¿cuándo puede ser convocado el referéndum? Porque estamos hablando de la posibilidad de que en primera lectura se apruebe la nueva fecha en la primera quincena de marzo, es decir, entre 2 o 3 semanas. ¿Cuándo se convoca el referéndum? El referéndum se convoca, apenas se tiene la primera votación de 66 votos, ya la legislatura acaba en julio, los congresistas pueden obviar ir a la segunda legislatura o a partir de julio, que empieza la siguiente legislatura, se puede convocar un referéndum. No había ningún inconveniente. Convocar a partir de julio. Convocar, sí, pero realizar... Se convoca en julio. Tiene que realizar meses después. 5 meses después. Eso es diciembre del año 23. Así es. Por eso es que... Entonces no da para abril, pues, el 24. No llegamos a abril, en la práctica. Los órganos electorales han dicho que pueden reducir los plazos, porque es una situación excepcional que requeriría una respuesta excepcional. Pero siendo realistas, doctor. Yo creo que el año 2023 es muy poco viable, el 2024 podría darse. Pero también los congresistas tienen que darse cuenta que ellos son aves de paso y con decisiones como las que hemos escuchado ayer en los medios de comunicación sobre los contratos de alimentación. Le voy a preguntar sobre eso después, pero termine la parte constitucional. No pueden afectar la institucionalidad del Congreso con decisiones que van cambiando de una semana a otra. Y eso es lo que afecta más a la opinión pública. Bueno, usted es constitucionalista, eso es lo suyo, pero no le saca al cuerpo, como hemos visto, porque quería hablar motu propio sobre el tema, sobre aspectos administrativos. Usted ha sido un alto funcionario del Congreso y sabe cómo se hacen las cosas. ¿Qué es lo que sabemos positivamente sobre gastos excepcionales en materia de comida y en materia de seguros que beneficien a los congresistas? Bueno, ayer hemos visto en los medios de comunicación un reportaje muy interesante de Cuarto Poder, en el cual refiere que en diciembre recién del 2022 se ha hecho un contrato por alimentación de 2 millones de soles. Esto nunca ha pasado antes en el Congreso de la República. Los congresistas, como los trabajadores, como cualquier funcionario público, tiene derecho a un comedor, pagar de su bolsillo un menú y que es parte de la jornada del trabajo, ir a su refrigerio. Pero de allí a distorsionar con un comportamiento distópico, inaceptable, vivir en una sociedad ficticia donde tienes que pagarle cerca de 100, a los 103 legisladores, cerca de 25.000 soles por día para la alimentación de estos parlamentarios, según el reportaje, 190 soles por cada uno, entre desayuno, almuerzo y cena. Eso es inaceptable. Es casi 1 millón de soles al año. No, el contrato es por más de 2 millones de soles. Ya. Y lo ha hecho el actual oficial mayor. El actual oficial mayor, que es un conocedor, empresario gastronómico, así que él debe saber que los montos son absolutamente irreales, inaceptables. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Primero que la Contraloría General de la República, que tiene una oficina de control interno del Parlamento, un representante interno, haga un informe fast track y tome una decisión y las conclusiones inmediatas. Pero en paralelo, lo que tienen que hacer es que la pérdida de confianza del oficial mayor, porque no puede permitirse este comportamiento en una coyuntura. ¿Y sobre seguros? ¿Qué sabe usted sobre un contrato? Nunca en la historia del Congreso se ha comprado seguros para las viviendas de los parlamentarios. Y si alguien quiere tener un seguro para su vivienda, que lo pague de su bolsillo. Mire, Fernando, 6 millones de escolares vuelven a las aulas en el mes de marzo. Muchos padres están sufriendo por comprar la lista de útiles. Comportamientos distópicos como este. Diciembre, hacer estas cosas en diciembre, sabemos lo que está pasando en el periodo en diciembre, verdaderamente es una fecha desafortunada. Señor Rospigliosi, muchas gracias por explicarnos Gracias por estar constitucional con nosotros y administrativos del Congreso de la República. Nos vamos